Hola, en este video vamos a presentar un ejemplo tomado del libro de Cartoon Guide to Statistics. Vamos a anotarlo por acá. De Cartoon Guide to Statistics. El autor es Larry Gonick. Y el ejemplo que vamos a presentar, que viene en el capítulo 8, es para introducir el tema de el contraste de hipótesis o pruebas de hipótesis. Y es un ejemplo sobre un problema que se detectó y se peleó respecto a un sesgo racial en la selección de jurados en Estados Unidos durante las décadas de 1940 y 1950. Como ustedes habrán visto en las películas, ¿no? En los Estados Unidos siempre hay juicios ahí con jurados que son ciudadanos. Y estos ciudadanos se supone que son elegidos al azar. Cuando va a haber un juicio, eligen ahí dentro de un padrón de ciudadanos elegibles. Y pues a los que les toca y aceptan, pues van y se presentan en el jurado y dan el veredicto de que si el acusado es culpable o si no es culpable. El punto es que a partir de, en el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960, hubo demandas respecto a sesgos raciales que ocurrían en ese momento y que habían ocurrido en las décadas pasadas en la selección de estos jurados. Y específicamente vamos a presentar un problema en el cual en una población, en una cierta ciudad, dentro del padrón de ciudadanos elegibles para ser jurados, el 50% de ellos eran negros y hubo un caso en el que en una selección supuestamente aleatoria de 80 personas para ser jurados, únicamente 4 negros fueron seleccionados. Y pues la pregunta es si estos números que acabo de decir y que ahorita voy a escribir constituyen evidencia o no de que hay sesgo racial en las selecciones. Entonces el tema es sesgo racial en la selección de jurados en los Estados Unidos, durante las décadas de 1940 y 1950. Décadas de 1940 y 1950. Y la situación específicamente, como le acabo de decir, vamos a anotar aquí los datos, es la siguiente. Punto número 1. Tenemos una población donde el 50% de los ciudadanos elegibles son negros o afroamericanos, ¿no? El 50% de los ciudadanos estadounidenses, evidentemente, elegibles son negros. Eso significa que si uno selecciona 80 personas al azar, uno esperaría que más o menos 40% fueran negros y 40% fueran, pues no negros, ¿no? Blancos o asiáticos. Es decir, no esperamos que queden exactamente 40 y 40, si vamos a seleccionar 80, porque pues lo estamos seleccionando al azar, que a lo mejor quedan, no sé, 39 y 41, 38 y 42, 35 y 45, pero por ahí. Uno esperaría que fuera más o menos eso. Entonces se seleccionó y se seleccionó una muestra de 80 ciudadanos para ser jurados. Ciudadanos para ser jurados. Supuestamente, el Departamento de Justicia, quien se encarga de hacer esta selección, lo hizo al azar. Únicamente 4 eran negros.
Entonces se utilizó este ejemplo para alegar que hay un sesgo racial en la selección de jurados. Esta selección evidentemente, decían, no es al azar, porque si fuera al azar tendríamos que ver más o menos 40 negros en esta muestra de 80. Tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, pero no 4. Entonces planteamos la siguiente P de pregunta. ¿Tenemos evidencia para afirmar que hay sesgo racial en esta selección? ¿Que hay sesgo racial en este proceso? Bueno, vamos a responder la pregunta con otra pregunta. P de pregunta. Si en efecto, vamos a suponer por un momento y vamos a llamarlo una hipótesis de trabajo. Si en efecto la selección fuera completamente aleatoria, sin ningún tipo de sesgo, racial en este caso, ¿cuál sería la probabilidad de que en una muestra de 80 ciudadanos nos queden 4 afroamericanos o menos? Si la selección en efecto fuera aleatoria, o sea, sin sesgo, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad? Proba significa probabilidad de que en una muestra de 80 ciudadanos, salieran 4 o menos afroamericanos. Bueno, vamos a calcular esa probabilidad. Y para poderla calcular vamos a utilizar justamente esta hipótesis que ahorita vamos a llamarla hipótesis de trabajo. Un poco más adelante vamos a cambiarle el nombre. Entonces vamos a escribir aquí hipótesis de trabajo. Vamos a suponer únicamente para fines de nuestros cálculos que no hay sesgo racial, que la selección de personas en efecto es aleatoria. Esto es una hipótesis nada más para poder calcular. No hay sesgos raciales, o sea, la selección ni de ningún otro tipo, pero ahorita estamos pensando en los raciales, es completamente aleatoria. Entonces, bajo esta hipótesis de trabajo, seleccionar a un ciudadano y fijarnos en si es afroamericano o no es un experimento de Bernoulli. Si le llamamos éxito al evento aleatorio en el que esta persona es negra, la probabilidad de éxito sería de 1/2. Entonces planteamos el siguiente experimento de Bernoulli. Experimento de Bernoulli. Recuerden que un experimento de Bernoulli es un experimento aleatorio en el cual únicamente hay 2 posibles resultados y arbitrariamente a uno de los dos lo llamamos éxito y al otro fracaso. Esa selección de cuál le llamamos éxito y cuál fracaso es una selección arbitraria. En este caso es seleccionar un ciudadano al azar y llamamos nosotros éxito al evento. La persona es negra. La probabilidad de éxito en un experimento de Bernoulli, que la denotamos con P, en este caso sería 1/2 o 0.5, porque estamos diciendo que el 50% de los ciudadanos elegibles son negros. Entonces, si agarras uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea afroamericano? Pues es de 1/2 o de 0.5.
Nosotros no estamos haciendo un experimento de Bernoulli, sino 80. Se está tomando una muestra de 80 ciudadanos. Es decir, el número de experimentos de Bernoulli, n mayúscula, es de 80. Y vamos a llamar x a la variable aleatoria que indica el número de éxitos. Nos podemos entonces preguntar cuál es la probabilidad, bajo estas condiciones, de que el número de experimentos de que el número de éxitos sea menor o igual a 4. Es decir, cuál es la probabilidad de que si en efecto cada ciudadano tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, un medio, 0.5, cuál es la probabilidad de que dentro de una muestra de 80 únicamente haya 4 o menos afroamericanos. Para esto nosotros utilizamos la distribución binomial. Recuerden que la distribución binomial nos da la probabilidad de observar X éxitos o K éxitos en N experimentos independientes de Bernoulli, donde la probabilidad de éxito es igual a P. Bueno, utilizando entonces esta distribución binomial, la probabilidad de observar 4 o menos éxitos, pues es la probabilidad de observar 0 éxitos más la de observar 1, más la de observar 2, más la de 3, más la de 4. Es decir, es la suma desde i igual 0 hasta 4 de la probabilidad de observar exactamente i éxitos. Y recordando cómo es la distribución binomial, esto es la suma desde i igual 0 hasta 4 de las combinaciones de n en i. N es 80, cuántos experimentos estamos llevando a cabo, por la probabilidad de éxito elevado a la i, por la probabilidad de fracaso elevado a la 80 menos i. Aquí voy a escribir en otro color. Nada más recuerden que estas son las probabilidades de, las combinaciones de n en k. Normalmente así, no vamos a ponerle i. Por la probabilidad de éxito elevada a la i, por la probabilidad de fracaso, 1 menos p, elevado a la n menos i. En este caso, 1 menos p, pues también es un medio. Y pues esto podemos meterlo a la calculadora. O bien, yo voy a abrir aquí, como ya hemos hecho en otros videos, mi consola imaginaria de R. Aquí en la consola imaginaria de R, donde siempre tenemos aquí este símbolo que nos indica que ahí podemos escribir y ejecutar un comando, vamos a utilizar la función pbinom. Los argumentos son, pbinom nos dice cuál es la probabilidad de observar, en este caso 4 o menos éxitos. Si quisiéramos únicamente la probabilidad de un número en particular, sería con dbinom. Pero aquí queremos la de 0, 1, 2, 3 o 4, entonces nos sirve esta función en particular. Hay que poner el tamaño, en este caso es de 80, voy a seguir aquí abajo, y la probabilidad de éxito, que es 0.5. Si ejecutamos esto en una consola de R, obtenemos la siguiente respuesta: 1.4 e menos 18. Y con eso cerramos ahorita nuestra consola virtual de R. Ya tenemos entonces la respuesta a cuánto vale este número. Esto es aproximadamente igual a 1.4 por 10 a la menos 18, o sea 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es un número bajísimo. Pero ¿cómo debemos interpretarlo en este caso? Recuerden cuál era la pregunta. Si nosotros supusiéramos que cada ciudadano puede ser elegido con la misma probabilidad, sin importar si es afroamericano o no, ¿cuál sería la probabilidad
de observar únicamente 4 o menos negros en una muestra de 80 personas. Respuesta: 1.4 por 10 a la menos 18, es decir, prácticamente 0. Pero esos son los datos que observamos. Eso no está en cuestión. En efecto, había una muestra de 80 jurados y solo 4 eran afroamericanos. La probabilidad de que eso ocurra es bajísima, suponiendo que no hay sesgos raciales. Entonces, pues más bien parece que esto es evidencia en contra de esa hipótesis de trabajo. Evidencia muy en contra de nuestra hipótesis de trabajo. Es decir, puede ser, a lo mejor, de veras, no existen estos sesgos o no existieron en este proceso en particular. Y cada persona fue seleccionada completamente al azar. Y salieron 4 de 80, nada más. Ok, puede ser, pero la probabilidad de que eso ocurriera sería prácticamente de 0. 1.4 por 10 a la menos 18. Entonces más bien decimos, pues yo no le creo a esa hipótesis de trabajo. Seguramente no es verdad que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y por lo tanto seguramente sí es verdad que hay sesgos raciales. Tenemos la siguiente conclusión. Nuestros datos favorecen la hipótesis opuesta a nuestra hipótesis de trabajo de que si hay sesgos raciales en la selección de jurados, o al menos de que sí los hubo en esta selección en particular que estamos analizando aquí en este caso. Bueno, este ejemplo puede formularse de manera abstracta y por lo tanto general y generalizarse a muchísimas situaciones posibles, como vamos a ver en los siguientes videos. Es quizá una de las metodologías estadísticas más flexibles y por lo tanto con mayor número y mayor abanico de aplicaciones que hay en las ciencias naturales y sociales. Se trata de, vamos a formularlo de manera muy general y como lo propone el libro este de Larrigoni, que es a través de 4 pasos. Vamos a generalizar este proceso proponiendo 4 pasos. Y conforme los vayamos nosotros aquí escribiendo, vamos a ir también dando algunas definiciones. Paso número 1, formular la hipótesis o las hipótesis. Formular las hipótesis. En este caso nosotros formulamos una hipótesis que llamamos hipótesis de trabajo, que era: no hay sesgos raciales. Todos los ciudadanos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Necesitamos suponer eso para nosotros poder calcular. Lo necesitábamos para poder nosotros decir que P es igual a 1/2, la probabilidad de éxito, y con eso calcular. Siempre hay dos hipótesis, la que nosotros formulamos y pues la afirmación contraria. Es decir, lo opuesto a no hay sesgos raciales es sí hay sesgos raciales. Lo opuesto a todos los ciudadanos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados es no todos los ciudadanos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En ese sentido es que en este esquema siempre hay dos hipótesis, una que se llama la hipótesis nula y otra que se llama la hipótesis alternativa. Denotamos con H subíndice 0 a la hipótesis nula. Es usualmente la hipótesis de trabajo con la cual vamos a calcular. Es la hipótesis de trabajo.
siempre nosotros vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera para nosotros poder calcular la probabilidad de observar una muestra como la que observamos. Más adelante vamos a comentar también algunas reglas generales para establecer la hipótesis nula. Aquí podemos irlo comentando rápidamente. Usualmente es la hipótesis que se quiere rechazar. La hipótesis que se quiere rechazar, es decir, las personas que llevaron a cabo esta demanda en la década de 1960, ellos querían probar que sí había sesgos raciales. La hipótesis nula, no hay sesgos raciales, es lo opuesto a lo que ellos quieren probar, es decir, ellos querían demostrar que esto que está escrito aquí no es cierto. En ese sentido es que la hipótesis nula es la que usualmente uno quiere rechazar. También la hipótesis nula en bioestadística específicamente, y en el siguiente video vamos a comentar por qué, se le llama la hipótesis de no diferencia. Es decir, en el caso de un estudio clínico donde se quiere probar un fármaco contra un placebo, contra el placebo, usualmente la hipótesis nula es la que dice el fármaco hace lo mismo que el placebo. No hay diferencia en los dos tratamientos, el fármaco y el placebo. Y bueno, concuerda con esto que está escrito aquí arriba, porque eso es lo que el laboratorio normalmente quiere rechazar. Yo quiero probar que el fármaco es mejor que el placebo y rechazar que pues da lo mismo, ¿no? O sea, que son iguales. También usualmente la hipótesis nula, en el siguiente video vamos a comentar esto con un poco más de detalle, es la hipótesis que dice que los resultados son fruto del azar. Los resultados, en este caso la muestra que observamos de 76 contra 4, son producto del puro azar, del puro azar sin influencias de ningún otro tipo. Y se le llama H subíndice A. Ojo, algunos libros usan subíndice 1, aquí en vez de la A, pues la hipótesis que niega la hipótesis nula, y se llama la hipótesis alternativa. Es la que afirma lo opuesto a la hipótesis nula. Afirma lo opuesto a H0. Y usualmente es la hipótesis que se quiere comprobar. Casi siempre, no en todos los casos, pero suele ser la hipótesis que se quiere comprobar. Y vamos a poner aquí entre comillas comprobar, porque también vamos a discutir más adelante, uno en estadística difícilmente comprueba cosas, ¿no? Uno da evidencia a favor o en contra de ciertas hipótesis, pero es muy difícil o muy complicado decir, mira, con estadística pude comprobar tal o cual cosa. Pero bueno, eso ya lo discutiremos más adelante con más detalle. Ese es el primer paso. El paso número 2 es establecer algo que se llama la estadística de prueba. Establecer la estadística de prueba. Es decir, tú en qué te vas a fijar de tus datos o de tu muestra. Una estadística, recuerden que es una función de la muestra aleatoria. En el ejemplo que ahorita acabamos de exponer, vamos a poner en otro color, el ejemplo. En el ejemplo, el número en el que nosotros nos fijamos para decir si hay sesgos raciales o no hay, era en cuántos afroamericanos había en la muestra que era de tamaño 80. En el ejemplo, la estadística de prueba era el número de afroamericanos
en la muestra. Y observamos nosotros una muestra donde X será igual a 4. X, la variable aleatoria, cuántos afroamericanos habrá en una muestra, en este caso de tamaño 80. Y luego nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que nuestra estadística de prueba tome un valor al menos tan extremo como el que observamos. 3. Calcular la probabilidad, prueba significa probabilidad, de que, suponiendo que H0 es verdad, de que, ojo, suponiendo que H0, la hipótesis nula, es verdadera, si eso pasara, si eso fuera verdad, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que nuestra estadística de prueba tome un valor al menos tan extremo como el que tomó? Recuerda la probabilidad de que, suponiendo que H0 es verdadera, nuestra estadística de prueba tome un valor al menos tan extremo, y hay que explicar qué significa eso, tan extremo como el que en efecto observamos nosotros en la muestra que nos tocó ver. Observamos. 4 es un valor muy extremo en una muestra de tamaño 80. Son extremadamente pocas personas negras en una muestra pues, del tamaño que tenía, de 80, ¿no? En ese sentido, 4 es un número extremo. Pero nosotros no nos preguntábamos cuál era la probabilidad de observar exactamente 4 personas negras, sino de observar 4 o menos. Es decir, en este caso nos preguntábamos cuál es la probabilidad de que X sea 4, que es un número extremo, o más extremo. 3 sería más extremo, 2, 1 y 0 también lo serían. Y interesa esto en vez de un signo de igual, porque nosotros llegaríamos a la misma conclusión si en vez de haber observado 4 afroamericanos hubiéramos observado 3, o 2, o 1, o 0. Si hubiéramos observado más de 4, cualquier número, 20, 30, 40, pues eso sería evidencia más bien de que sí está balanceado. Y nosotros estamos preguntándonos la probabilidad de observar algo tan desbalanceado como lo que observamos. Ahora, una definición muy importante, a esa probabilidad se le llama p-valor o p-value. Esa probabilidad, o bueno, vamos a ponerlo más bien como esa cantidad, se llama p-valor, o como dicen en inglés y a veces también en español, el p-value. Entonces, el p-value o p-valor es la probabilidad de observar una muestra al menos tan extrema como la que observamos, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. P-valor es la probabilidad, vamos a escribirlo aquí nuevamente, de observar una muestra al menos tan extrema como la que observamos, de hecho, tan extrema como la que observamos, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. En ese sentido, un p-value muy grande pues significa que la probabilidad de observar una muestra como la que observamos, suponiendo que H es verdadera, es grande, bueno, es creíble, es evidencia a favor de H0. Evidencia a favor de H0. Recuerden que usualmente
H0 es una hipótesis que nosotros queremos rechazar. Entonces, en la gran mayoría de los experimentos y de las aplicaciones en bioestadística específicamente, quisiera uno observar valores P pequeños. Un p-value chiquito es evidencia en contra de H0, lo cual usualmente son buenas noticias. Vean cómo en el ejemplo nosotros observamos un p-value chiquititititito, 1.4 por 10 a la menos 18. Es muy chiquito, por eso es evidencia muy en contra de H0, es decir, muy en contra de la hipótesis de que no hay sesgos raciales, y si uno lo piensa al revés, es evidencia muy a favor de que sí hay este tipo de sesgos. Y paso número 4 es comparar el valor de este p-value con un umbral que nosotros debimos de haber establecido en todos los experimentos previamente. Comparar el valor de este p-value con un umbral alfa entre 0 y 1 establecido previamente. A este umbral se le suele llamar nivel de significancia. Este umbral se llama nivel de significancia. Y la regla, más o menos, pues es la siguiente. Si nuestro p-value es menor o igual que el nivel de significancia alfa, entonces el p-value es chiquito, usualmente alfa tiene que ser un número chiquito. Esto es evidencia en contra de H0 y nosotros decimos que rechazamos la hipótesis nula H0. Si por el contrario nuestro p-value es mayor que el nivel de significancia, entonces, y mucho ojo aquí con lo que vamos a escribir, no rechazamos H0. Y aquí una nota que vamos a poner en rojo porque es importante, una nota, y es que en estadística, no rechazar de ningún modo es sinónimo de aceptar. Es decir, si yo digo, ok, no rechazo la hipótesis nula, no significa que la estemos aceptando. En estadística uno no demuestra hipótesis, uno no acepta hipótesis, únicamente rechaza, es decir, hay evidencia para decir esto no es cierto, o no rechaza, que es decir, no hay evidencia para decir esto no es cierto, pero eso no significa que haya evidencia para decir que esto sí es cierto. Bueno, usualmente los niveles de significancia como que por usos y costumbres, sobre todo en bioestadística, en ciencias de la salud, usos y costumbres, el nivel de significancia alfa siempre suele ser o 0.1 o 0.05 o 0.01. En la gran mayoría de los experimentos de muchos tipos que se conducen hoy en día, la gente utiliza niveles de significancia de 0.05, es decir, fijan previamente ese nivel o ese umbral y luego llevan a cabo el experimento y después de que lo llevan a cabo emplean esta regla. Si el p-value sale menor o igual a 0.05, pues rechazan la hipótesis nula y todos están muy contentos porque probaron lo que querían probar. Y si sale un p-value mayor a 0.05, pues no rechazan la hipótesis nula y todos están muy tristes porque no probaron lo que querían probar. Pero este valor de 0.05 hay que tener muy presente que son valores completamente arbitrarios y elegidos justamente por usos y costumbres.
Bueno, en el siguiente video vamos a seguir discutiendo sobre las hipótesis nulas y alternativas y vamos a ver también algunos ejemplos más. Gracias y comenten acá si tienen alguna duda y nos vemos en el siguiente video.